está, Freddy Bien, Guevara? gracias. Candidato a la Asamblea Nacional, este proceso electoral del 6 de diciembre. Buenos días, bienvenido a Venezolana de Televisión. Gracias, Agradecemos gracias. que comparta con nosotros porque nosotros acá en la medida de lo posible y siempre y cuando hayan aceptado la invitación han estado acá en Venezolana de Televisión. Y yo quiero comenzar por esta pregunta porque está muy reciente. Se discutió en la Asamblea Nacional el presupuesto del ejercicio fiscal 2016. Un poco más de 60 diputados de oposición hacen vida en la Asamblea Nacional. Solo 7 asisten a la discusión de un presupuesto tan importante y tan trascendental para nuestro país en el año 2016 que abarca vivienda, salud, inversión social. ¿Le parece justo, candidato, que de un poco más de 60 diputados solo 7 hayan asistido y no hayan votado a favor? Yo creo que obviamente hay cosas que no se pueden justificar, pero hay que tener algo muy claro. Y es que lamentablemente la Asamblea Nacional dejó de ser un espacio de debate desde hace mucho tiempo, no lo es. Es un espacio en el que simplemente se va en las discusiones y en el que lo que hay es una aplanadora. Modificaron el reglamento interior y debate, ahí el que piense diferente, bueno, hasta le han caído a golpes, ¿no? Diputados como Julio Borges y María Corina Machado, y la verdad es que la capacidad de incidir en algo de un presupuesto ni siquiera dan el derecho de palabra. Eso es algo muy raro. Mira, en cualquier país del mundo los parlamentos son para hablar, para debatir, y ni siquiera se da esa oportunidad. Claro que una discusión sobre el presupuesto es un tema trascendental y mira, que nosotros tengamos un país en el que la inversión en armamento militar sea casi 4 veces más que lo que se invierte en seguridad ciudadana, es algo que es profundamente lamentable. Y sin lugar a dudas, este tema tiene que cambiar a partir del 6 de diciembre, cuando reinicie pues una Asamblea Nacional en la que se debata y en la que precisamente los venezolanos puedan escuchar muchas opiniones para que cada quien pueda ver la realidad del país. Pero ¿fue acertado no asistir? Exacto. Es decir, ¿fue acertado que solo 7 diputados Comencé por estuviesen ahí, y sin presentes? eludir, obviamente no tiene sentido justificar, eso no se puede justificar, y precisamente tenemos que cambiar las relaciones que están en la Asamblea Nacional para que todos los diputados sientan que lo que está haciéndose ahí tiene un impacto. Y yo quiero reafirmar eso muy claro. Es decir, obviamente hay campañas, mucha gente, etcétera, pero cuando tú tienes 5 años en los cuales quien piensa diferente hasta lo golpean, insisto, bueno, obviamente la visión de que desde ese espacio puedes hacer algo es muy poca. Por el contrario, nosotros estamos ahorita yendo a la Asamblea Nacional, estamos muy convencidos de que vamos a tener la oportunidad de que el pueblo nos dé la mayoría, no para generar una visión excluyente de nuevo, sino para plantear precisamente que nosotros no vamos a hacer lo que precisamente nos hicieron a nosotros y que la Asamblea Nacional sea realmente un espacio de debate, de investigación, de hacerle contraloría a los corruptos y no partir del principio de que entre bomberos no se pise la manguera. Ahora, pero ¿cómo se debate, candidato? Es muy complicado debatir con quien no asiste a la Asamblea Nacional. Es decir, es muy complicado debatir con candidatos que incluso solo fueron, o diputados que solo fueron a juramentarse y que luego no iban a la Asamblea Nacional. Entonces, es muy complicado así mantener un espacio o decirle a un elector, yo creo que reducir, vota por esta opción cuando nos lo ven en la Asamblea. Reducir los problemas de la Asamblea Nacional. Hay que una gente hayan oído, creo que no puede ser la visión general de la Pero es como reducir los problemas de la Asamblea Nacional del país a que golpearon a María Corina Machado, porque también golpearon a Arteaga, ¿no? O sea, seamos honestos ante el país. No puedes sentarte acá como candidato a hablar de una cosa cuando no hay ninguna moral. Yo podría decirte, bajo esa visión, o sea, tú dices, bueno, es un parlamento donde se ha golpeado a diputados de oposición, también se ha golpeado a diputados del chavismo. Sí, o bajo esa para que premisa, tengamos el claridad. gobierno debería entregarse, porque cuando las guarimbas, que tú estuviste en el llamado a la salida, Freddy, mataron acá cerca a un motorizado con una guaya. Entonces no vamos a entregar el país porque nos van a cortar a todos la cabeza. Sí, si quieres podemos debatir todos esos temas. Ahora, para dejarlo muy claro. Primero, creo que el tema de decir que alguien no tiene moral o no es complicado, ¿no? Podemos hablar también muchas cosas de moral en cuanto a la visión. Puedes hablar de la Asamblea Nacional basándose en eso. Estoy dejando algo muy claro, y es que precisamente tú tienes una Asamblea Nacional que no le ha servido a Venezuela. Y yo estoy clarísimo de que todos los venezolanos creen eso. Todos los venezolanos. La gente que recibe su vivienda hoy pensará lo mismo. Estamos hablando de la Asamblea Nacional como tal, y si quieres podemos hablar de la vivienda. Te voy a explicar por qué sí. Mira, por ejemplo, porque esta Asamblea Nacional no ha funcionado. Te voy a hablar de todas las cosas de la corrupción que aquí no se han investigado. Te puedo hablar de todas las leyes engavetadas de emisiones sociales, por ejemplo, la ley de emisiones que propusimos nosotros. El debate que se está planteando, que es una propuesta nuestra, para que las personas que son beneficiarias de la misión vivienda sean propietarias de su casa y no sean pisatarios o que sean precisamente algo que les prestó el Estado, sino que sean de ellos. La propuesta para el cestaticket para lo que son los pensionados y los jubilados. La propuesta para que también exista un cestaticket de medicinas para los viejitos que no tienen la capacidad hoy en día de esto. Entonces, esta Asamblea Nacional obviamente que no ha funcionado. ¿Cómo va a funcionar una Asamblea Nacional en la cual
aquí pasa una cosa que yo no puedo decir si es cierta o falsa hoy, pero que conmociona al país, en el cual se acusa a familiares de Cilia Flores de estar vinculados con el narcotráfico, y aquí ni siquiera se abre una investigación, ni se dice, esta boca es mía. ¿Cómo es posible que Jordani, que fue ministro de Hugo Chávez de Planificación, dijo en una carta públicamente que se robaron nada más en un año 20.000 millones de dólares, y aquí nadie dijo, vamos a investigar algo? Ahora, Entonces, obviamente, la Asamblea Nacional algo, no le ha servido al país y ha hecho muchas cosas malas. Ocurre algo con eso, candidato, y es que acá mucho se denuncia a la ligera. Es decir, mucho a través de medios de comunicación, a través de pronunciamientos hay denuncias, pero cuando se le solicitan las pruebas de esas denuncias, no hay pruebas. Y en caso de que alguien tenga las pruebas, ¿por qué no acude a los organismos competentes y las presenta? Yo creo que también debe haber en ese caso responsabilidad política, tanto de candidatos como de dirigentes, a presentar las pruebas de esos casos. Tú tienes una cosa que es que la Asamblea Nacional es para investigar. Ni siquiera abren el debate. ¿Me explico? Tú cuando vas a la Asamblea, porque una cosa es el Ministerio Público, nosotros no le estamos dando a fiscal general ni a jueces. Cuando eres un diputado, tú vas y dices, miren, pasó esto, solicitamos que se abra una comisión. Pero es que ni siquiera eso, ni siquiera eso. Y ahí lo que opera es el principio de que entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, si tú tienes una Asamblea Nacional con pura gente del mismo partido, bueno, se empiezan a tapar entre ellos, cosa que obviamente no debería ser así. Pero eso no ocurre en la Asamblea Nacional hoy, hay diferentes partidos políticos. Claro, pero la mayoría que está ahí ahorita es una mayoría que se maneja, primero, de una forma arbitraria, insisto, ahí no hay debate. Ahí no permiten que los debates se den, en la que cercenan el derecho a plantear una denuncia y en la que ignoran los problemas de la gente. ¿Cuántas veces no se ha planteado discutir el tema de la seguridad? ¿Cuántas veces no se ha planteado leyes que están en el CNE con firmas y que ahí ni las han revisado ni una sola vez? Insisto, la ley de emisiones, la ley del cestatique alimentario para los pensionados. Entonces, hay muchas cosas que están que no se hacen. Usted aborda un tema que es complicado, es un tema complejo para la ciudadanía y que han estado muy atentos y tiene que ver con el tema de la seguridad. Pero acá se han implementado mecanismos en materia de seguridad, mecanismos constantemente dispositivos, eso da cuenta de la labor que se viene realizando de parte del Ejecutivo Nacional. Pero nosotros escuchamos críticas hoy de dirigentes políticos de oposición de la implementación del operativo OLP, un operativo que ha arrojado resultados importantes. En materia de seguridad ciudadana sobre todo, en política en general, pero cuando hablamos de seguridad ciudadana, de la vida, la intención no es lo que cuenta. Lo que cuenta son los resultados. Por eso los ADECO plantean disparen primero, averigüen después, ¿no? Sí, bueno, si quieres, pues podemos hablar de la siguiente parte que tú quieras de la cuarta. Pero es que Frey. Pero bueno, yo sé que hay muchos prejuicios y que de alguna forma ustedes pueden ver que yo tengo 29 años, pero que no sé, soy nieto de no sé qué quién, nada, y la verdad es que yo estoy planteándote aquí una visión, no para discutir que lo antes era peor o mejor, sino que ahorita estamos mal, hermano, estamos mal. No puede ser, ¿verdad?, que tengamos un país con 95% de impunidad reconocido por la propia fiscal general y aquí nadie renuncia. ¿Tú puedes creer que es eso? O sea, de cada 100 malandros que asesinan a alguien, pana, bueno, 95 están libres. Aquí la inseguridad ha aumentado de una forma gigantesca. Entonces, bueno, chévere, 14 planes. Pero ¿a qué le sirve a la gente un plan si no tiene resultados reales? Y te voy a hablar de otra cifra dramática. ¿Qué plantean ustedes ante eso? Del tema de seguridad concreto. Mira, particularmente ese fue el tema que yo estudié, ¿no? Y aquí hay un tema que es muy... la seguridad es una visión integral gigantesca. Por cierto, la misión a Todavía Venezuela, ese plan que sacaron, creo que ha sido la visión que tenían de un plan que era la más acertada a lo que debía hacerse. Tenía dos cosas muy malas. La primera de ellas, que no contemplaba un tema presupuestario y ninguna visión real sobre el tema del sistema de justicia. Y la segunda, que tenía un marcaje ideologizado, porque al final la seguridad no puede ser socialista, capitalista, neoliberal, anarquista. No, o sea, la seguridad es un tema de todos nosotros. Pero más allá de eso, aquí hay tres temas fundamentales en materia de seguridad que no puede ser que no se hayan abordado. El primero es el tema presupuestario, insisto. Yo puedo tener el mejor plan del planeta Tierra. Ajá, ¿con qué reales? ¿Con qué reales lo ejecuto? Quienes me están viendo saben que aquí hay policías que tienen que comprarse su propio chaleco antibalas y sus botas. Eso es así. Entonces tú tienes unos malandros en la calle, con unas R-15, con Kalashnikov, con armas largas, lanzacohetes que se lo lanzaron a la policía en la Cota 905. Ah, y le vamos a pedir a los policías que ellos se vayan allá, oye, con el pecho abierto. ¿A qué? Si ni siquiera tienen un buen seguro de vida. Y eso es para darte un caso. Entonces, tú tienes ante ese planteamiento, quizás para generalizar, para que no se nos vaya el tiempo, ¿cuál es la propuesta concreta? Lo primero es el tema presupuestario, insisto. Sin real, tú no puedes ejecutar un plan de verdad. Y aquí, al menos, hay que cuadriplicar la inversión en seguridad ciudadana. Insisto, eso es muy importante. Ahora, fíjese usted en el Estado mirando... tienes ese esquema en el cual se le da mucho más un armamento militar, no estamos en guerra, que a este asunto. Y hay dos asuntos más. El tema de la impunidad. Aquí hay que hacer una reforma del sistema de justicia. Hay que hacerla. Sin duda, porque es que, por dos razones. Uno, porque no es independiente.
Es una realidad hoy en la que la mayoría de los jueces los designan o los quitan como les da la gana. Y eso se presta para cualquier cosa. Para cosas como Leopoldo esté preso y para cosas como que alguien que va a investigar a un corrupto le diga no porque este pana mío. Y para cosas como que a Leopoldo le mandaron ¿no? un caso chimbo para que pudiera salir en 2 años. ¿No escuché qué? Para cosas como que a Leopoldo, el fiscal, le montara un caso chimbo, que de hecho se piró, para que el señor pueda salir en 2 años. Bueno, nunca debe haber estado preso, ¿no? Nunca y la debe verdad, estar... obviamente. Pero podemos hacer debate también. ¿Esa es una de tus propuestas, Freddy? Sin duda, la ley de amnistía, hermano. Hay que este país tiene que reconciliarse y partir de una premisa de que nadie puede estar preso por pensar diferente. Por pensar diferente. Y por hacer cosas diferentes. ¿Sí quieres que termine lo de seguridad o...? Sí, vamos a finalizar con lo de seguridad porque hay otra el tema de la que quiero reforma del sistema de justicia, mira, no solamente es un problema de independencia del Poder Judicial, que nosotros decimos que está rodeado de la gente del PSUV, y eso tiene consecuencias de persecución política, pero también de la lucha contra la corrupción. Insisto, ¿qué sistema de justicia que está rodeado de un partido va a perseguir, va a investigar, va a hacerle lucha contra la corrupción? Pero además de eso, ahora, es ineficiente. Si hay pruebas, pero es que ineficiente. volvemos a caer en lo mismo, candidato. Si hay pruebas de corrupción contra funcionarios y esas pruebas se tienen, ¿por qué no son presentadas? Es decir, volvemos a caer al timo de las denuncias. Nosotros somos gente que vamos y llevamos la denuncia. Pero si tiene las pruebas, las debe presentar. Bien, pero nosotros hacemos la denuncia que nos llega, ¿verdad? Y las informaciones que tenemos. Pero tiene las pruebas. Y las llevamos, claro, y llevamos al Ministerio Público. Y las presentaron. Pero es que, insisto, el que llega a hacer la investigación es el Ministerio Público. Claro. Uno, como representante de la ciudadanía, tiene que agarrar y decir, tenemos esta información, se encontraron tantos miles de dólares, por cierto, un caso real, en Andorra y en Madrid. Esta cantidad de real está involucrado Diego Salazar de PDVSA, que es una persona intocable para este gobierno, que nadie se pregunta qué hace. Un gobierno que tenemos ahorita en el que creo que es el primo de Silvia Flores, que es miembro de Secretaría del Tesoro y además vicepresidente de Finanzas de PDVSA, en el que el hermano de Diosdado Cabello tiene industrias ligeras, comercio, etcétera. Aquí el control de la economía del país está en manos de 2 apellidos. Y esto no se investiga. Entonces uno agarra y no dice, ¿verdad? Mira, esta información llegó, vamos a discutirlo, vamos a presentarlo. Y no hay una investigación. Es que es más, te digo, ni siquiera es que no hay investigación, es que ni siquiera se quiere abrir el debate en la Asamblea. O sea, es el paso súper anterior. Porque tú haces una denuncia, ¿cierto? Buscas una comisión, esa comisión investiga y lleva al Ministerio Público. Pero es que tampoco van a las comisiones según entendemos, ¿no? Mano, te estoy planteando, insisto, que ¿cómo tú vas a plantear que la Asamblea Nacional tiene un funcionamiento normal cuando se dice, vamos a debatir este tema, el caso del narcotráfico, el caso de la seguridad, el caso de la corrupción, ni siquiera abren el debate? No es que ni siquiera nombran la comisión, sino que ni siquiera se abre el debate. ¿Cómo progresa un país sin debate? Es imposible que un país progrese sin debate porque se tapan las cosas entre ellos. Y eso tiene que cambiar, eso no es moral, eso no es éticamente correcto que estemos en un país en el que pasen tantas cosas como esta. Claro, pero eso también hay que decírselo a los candidatos, a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de oposición, que abandonan también el debate, porque fueron electos como voceros de su circuito, de su estado, para que estuviesen allí en la Asamblea Nacional, para que fuesen su voz. Pero ¿cómo votas por alguien que no asiste? Y volvemos a caer en lo mismo. Creo que eso es importante. Porque es que lo reafirmo y lo vuelvo a decir porque es que la gente deja de creer en los políticos cuando uno no es claro. Y obviamente eso no está bien y no lo puedo justificar. Pero tenemos que ver que ese no puede ser, no podemos reducir, no digo que ustedes lo estén haciendo, pero es que la argumentación no puede ser que la Asamblea no funciona porque la oposición no ha ido a debatir. Hay un problema de fondo real acá, de verdad, de que la Asamblea está de espalda a la gente, que no debate los asuntos, que no investiga, que no controla, que no hace investigación real. No puede ser, insisto, vale, mira, Giordani, que fue ministro de Hugo Chávez todo el tiempo, dice públicamente que se robaron 20.000 millones de dólares. Esa es una cifra que nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque no hemos visto esa cantidad de real ni el 1% de eso. Pero con esa cantidad de real, hermano, se puede pagar toda la deuda del sistema de farmacias, de las medicinas y de los alimentos. Entonces, cuando a alguien le falta medicina o alimento, es porque un corrupto se robó esos reales que eran para importarlos. Porque está bien. No es porque los empresarios paran las fábricas, por ejemplo. Podemos dar debate cuando quiera ahorita, si quieres, sobre el tema de la guerra económica. No, por eso. Pero me está diciendo, vamos a te estoy diciendo ahorita. Pasemos a ese punto. Mira, es muy importante eso. Yo creo que es un tema central lo que tú planteas. Primero, esto es un gobierno en teoría, ¿verdad? Que dice que es todopoderoso, que lo controla todo, pero que no es culpa de nada. Yo no escucho la primera vez que el gobierno que es culpable de algo, de nada. La electricidad, la iguana. Aquí, la inseguridad, los paramilitares. Entonces ahora el tema de la inflación y de la escasez es culpa de la guerra económica.